Dos, tres. Qué hermosa es la vida, qué hermoso es respirar, qué hermoso es vivir para enfrentar toda situación, para enfrentar dificultades, con la ayuda de Dios, resolverlo. Hermosa es la vida. Gracias, Dios. El tema de hoy se llama Sin levadura. Y vamos a comenzar con el texto que es Mateo 16:6. Y le voy a pedir a mi hermano Miguel que lo busque. Mateo 16:6. Dice la palabra sagrada. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Qué significa la levadura? Para los que son panaderos o reposteros, sabemos que la levadura sirve para inflar la masa, para elevar la masa o para duplicarla. Y en este texto, el Señor Jesús les da una advertencia: guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ambos grupos eran grupos religiosos que tenían conocimiento de las escrituras, pero que les gustaba la levadura. Y creo que a todos nos gusta la levadura, porque nos gusta inflarnos, nos gusta elevarnos, o nos gusta que nos eleven o que nos inflen. Lucas en el capítulo 12, versículo 1, lo expresa de manera más clara y dice así la palabra sagrada. Lucas capítulo 12, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Lucas 12, 1. En esto, juntándose por millares, la multitud, millares, wow, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, o sea, lo primero, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y algo que nosotros debemos poner mucha atención, dice, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Esta advertencia, hermanos, no es contra los fariseos ni contra los saduceos, es contra la levadura, contra la hipocresía, contra el ego inflado, contra la altivez, contra el orgullo alto o contra la elevación propia. Estos grupos fariseos, saduceos, eran estudiosos de las Sagradas Escrituras, pero querían acusar a Jesús, ponían tropiezo a Jesús, querían que Jesús diga algo para poder acusarle. Así que nosotros hoy debemos escuchar esta palabra con la intención que Cristo la escribe, que nos cuidemos de la hipocresía, que nos cuidemos de la levadura, que nos cuidemos del ego inflado y que estemos vigilantes, que sepamos discernir en nuestra conducta cuando hay levadura. En el contexto de Mateo 16, Jesús confronta a los escribas, a los fariseos y a los saduceos, los confronta con su propia hipocresía. Y Dios nos quiere confrontar con nuestra hipocresía, no con la hipocresía de los demás. Porque los fariseos y los saduceos sabían discernir los tiempos, sabían identificar cuándo va a llover o cuándo no iba a llover. Y ellos podían decir es buen tiempo. Podían ver claramente las señales del tiempo, pero no querían ver las señales del Mesías. Jesús había hecho milagros, enseñaba el amor al prójimo, muchas veces ayudó al prójimo, pero ellos no quisieron reconocer que Él era el Mesías. Sabían identificar los tiempos físicos del clima, pero no querían
identificar al Hijo de Dios. Esto que nos da a entender que debemos ser muy humildes, hermanos, demasiado humildes, para reconocer y discernir cuando en nosotros hay un poco de levadura, cuando hay hipocresía. Y también debemos saber identificar la pureza de la enseñanza de nuestro Señor Jesús. Pero lo más importante, hermanos, es lo más y más importante, es que nosotros debemos aplicar la palabra a nuestra vida y no pretender aplicársela a otros. Curioso es que estos grupos religiosos que tenían la enseñanza, que tenían la doctrina, no fueron capaces de reconocer al Mesías prometido, porque su orgullo los cegaba, porque la levadura los hacía humillar, elevarse y no reconocer a quién era el que estaba hablando con ellos, el propio Jesús. Al contrario, en lugar de reconocerlo como ungido, como Mesías, como el enviado de Dios, procuraban cazar alguna palabra para acusarle. Al auténtico, al sencillo, al transparente, al original, al que no tenía nada de levadura, procuraban acusarle en lugar de seguirle. Y esta es una trampa en la que nosotros también podemos caer. Así que mucho cuidado con la levadura, mucho cuidado con la hipocresía. Algo único, algo sorprendente de Cristo es que Él no tiene hipocresía, no tiene levadura. La mayoría de los escritores o la mayoría de la literatura secular, cuando pone sus títulos o cuando pone el prólogo o la introducción a su libro, siempre venden algo que el hombre quiere. Siempre hablan lo que el hombre quiere escuchar. Por ejemplo, triunfa, cómo salir de la pobreza, cómo lograr riquezas, cómo ser prosperado, cómo dejar el sufrimiento, cómo elevar tu autoestima. Y que la mayoría vende sus libros exagerando la calidad de su producto. Y después descubres que era mentira, que todo era una farsa. Con tal de vender, uno puede ofrecer o puede prometer lo que no puede dar. Pero Jesús, al contrario, Jesús fue muy claro al decir el precio de seguirlo. Jesús no fingió, Jesús no exageró y Jesús no manipuló a nadie. Él siempre decía, el que quiera venir en pos de mí, el que quiera oír, oiga. ¿Qué dijo en Mateo 8:20? Vamos a leerlo. Mateo 8:20. Adelante, hermano Miguel. Mateo 8:20. Jesús les dijo, le dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. En esta porción de la escritura, un escriba le dijo, te seguiré, maestro. Y Jesús le contesta, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué es lo que quiso decir? Que las aves tenían un lugar fijo para ir, su nido, que las zorras tenían un lugar fijo para resguardarse, su lugar de vida, su guarida. Pero el Hijo del Hombre no tenía un lugar fijo para descansar. Esto es algo que Jesús puso
para que el escriba entendiera, porque el escriba estaba acostumbrado a ciertas comodidades. Y Jesús le estaba diciendo el precio que pagaban los seguidores de él, sus discípulos, ir de aldea en aldea, caminando y no saber dónde pasarán la noche, porque no tenían un lugar fijo para descansar. Esto habla de una vida de sacrificio, no de comodidades, de una vida de sacrificio y no de privilegios, de una vida de tener lo suficiente, de tener lo necesario y no de una vida de abundancia material. El llamado de Cristo, el llamado a seguir a Jesús en esa época era de seguirlo físicamente, dejando atrás comodidades, dejando atrás las seguridades terrenales, el trabajo. ¿Te acuerdan de los pescadores Juan, Pedro, que dejaron sus redes? Y Jesús le dijo, te haré pescador de hombres. Y que Jesús es muy claro al decir en Mateo 10, del 37 al 39, él expresa lo siguiente: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo, hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Él pone el riesgo que corre sus discípulos. Él pone clarísimo, de manera transparente, de manera sencilla, lo que significa seguirle. El que pierda su vida por causa de mí, porque era un riesgo en la época de los apóstoles. Él sabía que después de su crucifixión iban a perseguir a sus discípulos a muerte y que ellos debían estar dispuestos a morir físicamente para predicar el evangelio. Y él les dice, el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Jesús es muy claro en poner a todos el precio de seguirle. Él no fingió, él no mintió, él no manipuló, él no chantajeó. Dejar posesiones, eso fue lo que pagaron cuando Pedro le dijo, y nosotros que hemos dejado todo, y Jesús le dijo, te aseguro, Pedro, que todo aquel que haya dejado casas, hijos, hermanos, hermanas, y que me haya seguido, recibirá 100 veces más en esta vida y la vida eterna. Porque ciertamente, hermanos, aunque algunos de nuestros familiares nos rechacen por ser cristianos, tenemos una hermandad mundial. ¿Cuántos hermanos tenemos en todo el mundo? Hermanos que están orando por nosotros. Qué bendición tener una familia de fe, una familia grande, grande de fe que ora por nosotros. Y aunque queremos a nuestros hermanos de sangre, muchos de los que no son cristianos, nuestros hermanos de sangre, seguro no oran por nosotros, pero nuestros hermanos de fe, que somos muchos, muchos, oramos los unos por los otros. Gloria al Señor. El precio de Cristo es un precio alto. El precio de seguir a Cristo es un precio que alguien debe estar dispuesto a pagar y que Cristo no nos engañe. Negarse a sí mismo, o sea, ir en contra de nosotros. ¿Quién nos enseña esto? La mayoría de los libros de autoestima. Supérate. El poder está dentro de ti. Ámate. Encuéntrate contigo mismo. Eleva tu autoestima. No hay libros que te digan niégate a ti mismo, excepto la palabra sagrada de Dios. Autores que te dicen cómo elevarte, cómo triunfar, cómo ser mejor que otros, competir y ganar. Cuando Cristo te dice nada de eso, niégate a ti mismo. Significa una renuncia voluntaria a las cosas terrenales, aún una renuncia voluntaria a la propia vida. Significa entrega total a Cristo. Si alguno ama más a padre, a madre, a hermanos, más que a mí, no es digno de mí. Entrega voluntaria a Jesucristo y a la misión de Cristo. Y un sacrificio, que no se refiere a un sacrificio físico de suicidarnos, sino se refiere
a negarnos a nuestros deseos que van en contra de la voluntad de Dios y negarnos a los deseos que atentan contra nuestro prójimo, al enojo, a la ira, al orgullo, a la venganza, a los celos, a la envidia, a las codicias. Negarnos. Qué enseñanza tan maravillosa, qué enseñanza tan pura, qué enseñanza, qué doctrina tan limpia y tan pura la de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la recompensa? ¡Wow! Nada más y nada menos que la vida eterna. Vivir para siempre en la presencia de nuestro Dios, en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Un precio alto y una recompensa más alta. Un precio de sacrificio, de entrega total, de consagración, de renuncia voluntaria a las cosas terrenales, pero una recompensa sin igual, la gloria venidera. Porque las aflicciones del tiempo presente nada son comparables, no son comparables con la gloria venidera, la presencia de Dios. Qué impresionante. ¿Cómo Cristo llamó a Pablo? Hechos 9, del 15 al 16. Dice la Sagrada Palabra. Hechos 9, del 15 al 16. La Sagrada Palabra de nuestro Dios. Dice así, ¿ya lo hallaste, hermano Miguel? Adelante, Hechos 9, del 15 al 16. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Amén. Aquí el Señor había escogido a Saulo de Tarso. ¡Wow! Un hombre perseguidor de la iglesia. Obstáculo para la iglesia de Jesucristo. Pero Dios, en su gran misericordia, en lugar de exterminar a Saulo de Tarso, lo escogió para transformarlo, para convertirlo en apóstol de Jesucristo. Apóstol Pablo, instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Una misión preciosa, una misión divina, una misión excepcional, singular y sin igual. Saulo de Tarso sería convertido en apóstol Pablo. ¿Con engaños? ¿Con manipulaciones? No. Jesús dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Seguir a Cristo, hermanos, está lleno de padecimientos, sí. Por el nombre de Cristo vale la pena padecer, sí. Vamos a padecer en nuestro orgullo, vamos a padecer en nuestra soberbia, vamos a padecer en nuestra altivez, porque duele humillarse, porque duele bajarse, duelen las caídas, hermanos. Mientras más alto nos elevemos, más dura será la caída y más dolorosa. Y claro que vamos a padecer por causa del nombre de Jesucristo. Jesucristo no nos engaña. Jesucristo no nos miente. Jesucristo es transparente, sencillo. Su doctrina es pura porque no tiene levadura, sin levadura. Y claro que el apóstol Pablo sufrió, lo habla en su testimonio. Y el sufrimiento fue por causa de su fe y por causa de su misión. ¿Estamos dispuestos nosotros a sufrir por nuestra fe? ¿Por la fe de Jesús? ¿Estamos dispuestos a sufrir por la misión de Cristo? Hay un costo grande, hay un costo por seguir a Cristo. Jesús es directo, sin hipocresía. Y él dice en muchas partes del Nuevo Testamento que el siervo no es mayor que su Señor. Podemos mirar la vida de Cristo, una vida de humildad, siempre de humildad, una vida sencilla, no una vida de opulencia, no una vida de abundancia material. Estuvo en un desierto 40 días
sin privilegios, sin comodidades, solo, sin familia. ¿Quién? El Mesías, el Hijo de Dios, el dueño del universo, por quien el que creó las cosas, porque Él es Dios y estuvo en la creación. Vemos en Jesús un ejemplo de humildad, un ejemplo de servicio, un verdadero ejemplo. Y esto es algo que debemos tener muy en cuenta. Muchos líderes religiosos nos dicen o dicen qué hacer o qué no hacer, pero ellos no lo hacen. El caso de Jesús es excepcional y único. Él va por delante. Él predicó más con el ejemplo. Él ha predicado con su ejemplo y con su palabra. Miremos en los evangelios y en Hechos cómo los seguidores de Cristo entendieron este mensaje. Entendieron que el seguir a Cristo representa entrega voluntaria, representa entrega total, representa renuncia voluntaria a los deseos personales egoístas. Representa, hermanos, una vida de sacrificio. Y habla en Hechos 12, que no lo vamos a leer, Hechos 12, 1 y 2, la muerte de Santiago, el hermano de Juan, que fue ejecutado por Herodes Agripa I. Y en Hechos 7, en el versículo del 54 a 60, narra la muerte de Esteban, que fue apedreado. Estos discípulos de Cristo que sufrieron persecución y sufrieron martirio por su fe, porque la fe debe ser probada. Y otros textos extrabíblicos que hablan de la muerte de Pedro y de Pablo, que Pedro fue crucificado y Pablo decapitado, y que vemos algo sorprendente, hermanos, en Jesucristo, que nos dice claramente el precio que pagan sus seguidores. Y esto es algo impactante. ¿Saben por qué es algo impactante y sorprendente? Porque no dice lo que queremos escuchar. Algunos que alegan que la Biblia fue escrita por hombres, es cierto, pero el contenido fue inspirado por Dios. Porque si el hombre hubiese escrito o inspirado la Biblia, estaría fortaleciendo los pensamientos humanos. Si el hombre no quiere sufrir, si el hombre no quiere esforzarse, si el hombre quiere perseguir sus propios sueños, el hombre quiere vivir mucho. Pero Cristo nos dice claramente el propósito de su misión es la vida eterna. Y Cristo nos dice el precio de seguirle, que es la humildad, la mansedumbre, no la exaltación. Y que Cristo rompe todos los patrones filosóficos. Todo lo que el hombre quiere oír no es lo que queremos oír, no es lo que queremos escuchar. Todos queremos escuchar que todos nos vamos al cielo y Cristo dice que no. Todos queremos escuchar que todos somos hijos de Dios. Cristo dice que no. O sea que lo que la Biblia habla contrario a los pensamientos comunes humanos. Es una filosofía pura, es una filosofía verdadera, es la palabra sagrada de Dios, un mensaje salido de la mente de Dios, porque rompe todos los esquemas, rompe todos los paradigmas, rompe con las estructuras mentales y que nos lleva a la enseñanza pura, la enseñanza verdadera de la mente de Dios, contrario a la literatura. ¿Qué nos dice la literatura normal, secular? Búscate, encuéntrate, conéctate contigo mismo. ¿Qué te dice Cristo? Niégate a ti mismo para seguir el propósito de Dios. No busques tu propósito, busca el propósito de Dios. ¿Qué dice la literatura personal? Eleva tu autoestima, no te dejes, triunfa. ¿Y qué dice la palabra sagrada? No tengas más alto concepto de ti que el que debas tener. ¿Qué te dice la palabra secular? Triunfa, triunfa, desea que se cumplan tus anhelos. La palabra de Dios te dice, no codicies ni casa, ni siervo, ni sierva de tu prójimo. Agradece lo que tienes y mantente contento con lo que tienes. ¿Qué te dice la literatura secular? Sé exitoso.
¿Y qué te dice la palabra? Busca que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Qué es lo que te dice Dios? La literatura secular te dice cómo no enfermar, cómo vivir muchos años, tratamientos, masajes, el secreto de la longevidad. Muchos libros te ofrecen mentiras. ¿Qué te dice Jesús? El que ama su vida más que a mí no es digno de mí. Búscame. El que busca su vida la perderá. Y el que la pierda por causa de mí la hallará. La vida eterna. Es más importante la vida eterna que la vida física. Porque hay vida después de esta vida. Y el secreto de la longevidad. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida y para que tus días sean alargados sobre este planeta. La literatura secular te dice, hazte rico. Y la palabra de nuestro Señor nos dice, si tienes sustento y abrigo, mantente contento con eso. No te preocupes, no te afanes por lo que vas a comer y vestir. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas materiales serán añadidas. La literatura secular te dice, no sufras más. Y la palabra de Dios te dice, en el mundo tendréis aflicción, pero yo estaré con ustedes todos los días. La literatura secular te dice, no cambies. Cristo te dice, arrepiéntete, cambia, renueva tu mente, renueva tu entendimiento. No te desquites, deja lugar a la ira de Dios. No pagues a nadie mal por mal. No compitas, estima a los demás como superiores a ti mismo. Esto es algo sorprendente, que Jesucristo nuestro Señor, que no tiene levadura, nos invita a que vivamos sin levadura, a que nos cuidemos de la hipocresía, que no finjamos, que no aparentemos, porque hay una vida verdadera, una vida sencilla, una vida transparente, una vida sin levadura, sin necesidad de fingir, porque Cristo verdaderamente transforma nuestro interior, transforma nuestra mente, transforma nuestro entendimiento, y que empezamos a amar a las personas, empezamos a apreciar a las personas, aunque no piensen como nosotros, aunque no se comporten como nosotros queremos. Empezamos a apreciarlas verdaderamente cuando Cristo mora en nosotros. Hermanos, tomemos esta instrucción. Guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos, de los religiosos. La mejor carrera de toda nuestra vida, la mejor carrera no es la medicina, no es la arquitectura, no es la química, no es la odontología, no es la literatura, no son las leyes. ¿Saben cuál es la mejor carrera? Es la carrera cristiana. El mejor título que podemos nosotros decir, soy cristiano, soy cristiana. ¿Ejerces el cristianismo? ¿Ejerces esa carrera verdaderamente? ¿O le pones levadura? Vivimos en el mismo planeta que todos, respiramos el mismo aire que todos, iremos al mismo sepulcro, a la tierra, porque de ahí salimos. Ser cristiano es un título muy alto. Ser cristiano es un título muy especial. Ser cristiano es un título muy demandante. De la misma manera que los que somos profesionistas juramos ante la patria, ante el sínodo, que debemos poner nuestros conocimientos al servicio de la patria. De la misma manera Dios nos demanda, si te dices cristiano, mucho cuidado, porque el falso testigo morirá. Si andas con una Biblia, debemos tener mucho cuidado, porque estamos dando testimonio. Y si es falso, moriremos. Dios borrará nuestro nombre del libro de la vida. Jesús no tiene levadura. Jesús es transparente y directo. El precio de seguirle es muy claro. Niégate a ti mismo. Sigue el propósito de Dios. Estima a los demás como superiores a ti. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan
y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Mateo 5:11. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Yo los saqué del mundo, dice la palabra. Debemos entender que la hipocresía es una trampa en la que podemos caer cualquiera, en cualquier parte de nuestro proceso de vida cristiana. Es necesaria la humildad para que nosotros reconozcamos e identifiquemos cuando nos estamos echando levadura. Tengamos mucho cuidado. No se trata de tener conocimiento, no se trata de saber mucho, sino de aplicar la palabra a mi vida y que apliques la palabra a tu vida. Que no seamos legalistas, que no pensemos que ya llegamos. Saca la viga de tu propio ojo para que puedas sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿A dónde nos llevará la levadura? ¿A dónde nos llevará la hipocresía? ¿A dónde? A un lugar que no es el cielo. ¿A dónde nos lleva Cristo? Cristo nos lleva a la sencillez, a la transparencia, a la no soberbia, al no orgullo, a la no ira, a la no ofensa, a la no venganza. Nos lleva al perdón de Dios. Nos lleva a la reconciliación con el Padre. Nos lleva a la reconciliación con los demás, a valorar a los demás como superiores a nosotros. Nos lleva a amar, no a fingir amor. Nos lleva a hacer lo bueno. Nos lleva a cuidar nuestro vocabulario, a hacer el bien. Nos lleva a la libertad verdadera. Nos lleva a la paz, al gozo. Nos lleva a la vida eterna. ¿Saben qué, hermanos? Sobran los que tienen levadura. Sobran los hipócritas. Y es muy fácil identificarlos en otros. Es muy fácil identificar la levadura en otros, pero qué difícil es mirarlo en nosotros mismos. Jesús nos llama a cuidarnos nosotros de la hipocresía y de la levadura. Y que caminemos sin levadura. Y aunque te remontes como águila, y aunque entre las estrellas pongas tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Tengamos cuidado. Abdías 1:4. Esta es la palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Abre nuestros ojos, Señor. Danos el discernimiento, danos el entendimiento para mirarnos a nosotros mismos. Y si tenemos levadura, que tú seas quien nos la quite. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.